Bien, estimados estudiantes, vamos a trabajar en esta ocasión lo que son ejemplos explicativos acerca de lo que es el análisis de varianza ANOVA. Vamos a trabajar lo que es análisis de varianza para dos poblaciones. El siguiente ejemplo explicativo me dice que en la siguiente tabla aparecen los valores codificados de las horas de duración de la muestra de bombillas extraídas al azar de dos marcas distintas. Los valores reales en cientos de horas. Me preguntan si constituyen los datos una evidencia suficiente que indique una diferencia en la duración media de las dos marcas de bombilla y que utilice un intervalo de confianza del 95%. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos ya las dos marcas de bombilla y cuál fue su duración en horas. Entonces, lo primero que tenemos que sacar en este caso son los valores descriptivos de cada uno de esos grupos. El de la marca A, nosotros podemos observar acá que tiene un tamaño de muestra 6, una media aritmética de 7,28, una desviación de 0.7467 y una varianza de 0.5576. Para la marca B, un tamaño de muestra también de 6, una media de 8,033, una desviación de 0.7840 y una varianza de 0.6146. Dentro de la fórmula para el análisis de varianza, nosotros tenemos una fórmula nueva que es la sumatoria de cada uno de los datos menos la media. Esta fórmula viene de para poderla encontrar, vamos a hacer uso de la fórmula de la varianza, que es la que tenemos aquí. Entonces, como lo que necesitamos es la sumatoria de la variable menos la media al cuadrado, lo que hacemos es despejar, de tal manera que este sería el despeje que vamos a necesitar. Entonces, si yo hago esto con los datos que tengo, ya tengo la varianza, ya tengo el tamaño de la muestra menos 1. Por ende, simplemente voy a sustituir los datos que obtuve en cada uno de los grupos de datos de la varianza y encuentro mi sumatoria, que equivale a 2.788 para la primera y 3.073. Hecho esto, ahora nos vamos a dirigir a la parte de la tabla. En este caso, para este tipo de ejercicios vamos a trabajar una tabla única, que es la tabla Fisher. Entonces, independientemente de que aquí no vamos a ocupar ya muestras grandes ni pequeñas, sino que simplemente la tabla Fisher. Entonces, el problema me está dando un intervalo de confianza del 95%. La tabla Fisher consta de dos datos, un numerador, que para nosotros va a ser igual al tamaño de las muestras menos 1, en este caso son 2, A y B, y 2 menos 1, 1. Y para el denominador, que equivale a los grados de libertad, que sería el tamaño de la muestra de la A1 más el tamaño de la muestra A2 menos 2. En este caso, como los tamaños de las muestras son 6 y 6, sería 6 más 6 menos 2. Por ende, mi denominador sería 10. Ya con esto me iría a mi tabla. Recuerden, es importante que la tabla sea para 95%, porque tenemos tablas de otros tipos de valores para que no nos confundamos. Nos ubicamos en el numerador que está en la parte horizontal 1 y en el denominador que está en la parte vertical 10 y unimos ambos valores. Al final, este sería el valor crítico Fisher. Por ende, mi valor Fisher o de la tabla equivale a 4.965. Una vez hecho todo esto anteriormente, ahora nos dirigimos a los pasos. ¿Cuáles serían los pasos en este caso? Bueno, el primer paso corresponde en el planteamiento de la hipótesis, que sería determinar si la marca A es igual a la marca B o también si la marca A es diferente a la marca B. Y el paso 2, que es el valor que acabamos de encontrar, que es el valor Fisher, que equivale a 4.965. El tercer paso ya es la parte numérica. En esta tabla que nosotros tenemos en la fórmula, solo sustituimos 6 por 6 entre 6 más 6 por las dos medias, 7.28 más menos 8.033 al cuadrado. Esta suma de cuadrados de tratamiento equivale a 1.7010. Para la suma de los cuadrados del error, esta es la sumatoria que andábamos buscando, el 2.788 más 3.073 y me da 5.861. Luego nos vamos a los cuadrados medios. ¿A qué van a ser igual los cuadrados medios? El cuadrado medio de tratamiento a la suma del cuadrado de tratamiento entre la cantidad de poblaciones menos 1. En este caso, como es 2 menos 1, 1, la respuesta es la misma, 1.7010. En el caso del cuadrado medio del error,
se divide se divide la suma del cuadrado del error entre los grados de libertad, que sería 6 más 6 menos 2. Este me queda en 0.5861. Teniendo estos dos valores de cuadrados medios, nos vamos al valor f de la fórmula, que es la división de estos dos datos. 1.7010 entre 0.5861. El valor de la fórmula me da en esta ocasión a 2.9022. Una vez hecho todo esto, nos vamos ahora al área donde tenemos que determinar si aceptamos o rechazamos. La condición es que el valor de la fórmula sea mayor o igual al valor de la tabla. Simplemente entonces vamos a poner que 2.9022 es mayor o igual a 4.965. La pregunta es, ¿se cumple o no se cumple esta desigualdad? Podemos observar ahí de que no se cumple, ¿verdad? Por ende, mi respuesta final sería que se acepta la hipótesis nula. Es decir, ambas marcas son iguales. Veamos un segundo ejemplo. Este ejemplo me dice que se estudia el rendimiento de dos grupos de ejecutivos, los cuales tienen la misma preparación profesional y experiencia en logros de venta en miles, dice. Y se obtuvo lo siguiente. Aquí me están dando un grupo A y un grupo B. Me pide que aplique un análisis de varianza que pueda probar si existen o no diferencias significativas entre estos grupos y que utilice un intervalo de confianza al 95%. Entonces, lo primero, vamos a encontrar los valores descriptivos de cada uno de estos grupos. En el caso del grupo A, su tamaño de muestra, su media aritmética, su varianza, desviación estándar, y ya sabemos cómo encontramos los valores de la sumatoria, ¿verdad? Igual para el grupo B. Recordemos que el valor de la sumatoria se encuentra con esta fórmula, donde agarramos la varianza y la multiplicamos por el tamaño de muestra menos 1. Una vez hecho esto, nos vamos a la parte de la tabla. El intervalo de confianza que me están dando es 95%. El numerador, ya sabemos que son dos grupos, por ende 2 menos 1, 1. El denominador, vamos a aplicar los grados de libertad, que sería en este caso 5 más 5 menos 2. Esto equivale a 8. Ya con esto nos vamos a la tabla, siempre en punto 95, porque es 95% por el momento nos están pidiendo. Nos ubicamos entonces en numerador 1 y denominador 8. La unión de estos dos datos me va a dar mi valor F o Fisher. Mi valor Fisher en este caso, o valor de la tabla, equivale a 5.318. Todo lo anterior hecho, ahora nos vamos a los pasos. Ya sabemos que el primer paso va a ser que el grupo A es igual al grupo B, o el grupo A es diferente al grupo B. El valor crítico Fisher ya lo encontramos, que equivale a 5.318. El tercer paso nuevamente es ir a la fórmula. En el tercer paso entonces, ya con los datos que ya tenemos aquí del grupo A y del grupo B, nos vamos a sustituir los datos en la fórmula. Ahí tendríamos la suma de los cuadrados de tratamiento, suma de cuadrados del error, los cuadrados medios y el valor F de la fórmula. Una vez encontrado este valor F de la fórmula, nuevamente nos vamos a la opción si se cumple o no se cumple. Aquí podemos ver que 4.054 es mayor o igual a 5.318. No, no se cumple. Por ende, nuevamente nos vamos a la opción de que se acepta la hipótesis nula. Vamos ahora a trabajar con el análisis de varianza para más de dos poblaciones. El siguiente ejemplo me dice lo siguiente. El gerente general de una compañía de seguros desea evaluar la efectividad de 4 programas de entrenamiento de ventas diseñadas para los nuevos empleados. Un grupo de 32 graduados universitarios contratados recientemente fueron asignados aleatoriamente a los 4 programas, de modo que se tenían 8 sujetos en cada programa. Al final del periodo de entrenamiento de un mes se les aplica a los 32 sujetos un examen estándar. Los resultados se presentan a continuación. Aquí me están dando los programas y me están dando los grupos, ¿verdad? El programa A, B, C y D. Me preguntan que determinan estos datos que los programas son similares o no y utilizo un intervalo de confianza del 95%. El objetivo es saber si hay diferencias significativas entre los programas o no, con respecto obviamente a la efectividad.
Bien, entonces con estos datos que tenemos acá, vamos a encontrar nuestros 4 valores descriptivos. ¿A qué me refiero? Para el grupo A me voy a encontrar su tamaño de muestra, media aritmética, varianza, desviación estándar, varianza y la sumatoria. Igual lo hacemos para el grupo B, C y D. Una vez que tenemos esto, nos podemos ir a la parte de la tabla. Sabemos que el intervalo con el que estamos trabajando es 95%. El numerador para nosotros, ahora en este caso, son 4 poblaciones, por ende 4 menos 1, 3. En el caso del denominador, mis grados de libertad ahora van a ser igual a la suma de los 4 tamaños de la muestra, de las 4 poblaciones, menos 4. Esto equivale a decir 8 más 8 más 8 más 8 menos 4. Y esto equivale a 28. Ya teniendo mis datos del numerador y el denominador, me puedo ir a la tabla. Ya sabemos que equivale a punto 95 la tabla. Nos vamos entonces al numerador 3 y al denominador 28. Unimos estas dos respuestas y con esto obtenemos nuestro valor Fisher. Quiere decir que para estos datos, el valor Fisher con el que vamos a trabajar es 2.947. Con lo anterior, nos podemos ir ahora a un dato extra que tienen las fórmulas con las que vamos a trabajar, que equivale a la media de las medias. ¿Y qué es la media de las medias? Es la suma de las 4 medias que tenemos acá y divididas entre 4. Es decir, la suma de la media A, que es 79, la media B, que es 65.375, la media C, que es 64.375 y la media D, que es 69.5 y dividida entre las 4. Esta media de las medias me va a quedar igual a 69.5625. Entonces, este dato lo vamos a ocupar cuando vayamos a la fórmula. Podemos empezar entonces, antes de ir a la fórmula, con los pasos. El primer paso, como siempre, es el planteamiento de esta hipótesis, donde los 4 programas son iguales o los 4 programas son diferentes. Y el valor crítico Fisher, que ya lo encontramos, que equivale a 2.947. Si nos vamos a la segunda parte, aquí vamos a tener la suma de los cuadrados de tratamiento, donde ya tenemos la fórmula. En esta suma de los cuadrados de tratamiento es donde vamos a hacer uso del dato de la media de las medias. Entonces, ¿cómo se monta esta fórmula? De la siguiente manera. Se ocupa el tamaño de la muestra del primer grupo, se ocupa la media de ese grupo y se le resta la media de las medias elevadas al cuadrado. De esta forma. Entonces, 8, que es el tamaño de las muestras, en este caso, 79, que es la media aritmética A, menos 69.5625, que es la media de las medias. Y todo esto elevado al cuadrado y se va a hacer para cada una. Ya teniendo la parte numérica, al final nuestra suma de cuadrados de tratamiento equivale a 1068.124. Para encontrar ahora la suma de los cuadrados del error, ya sabemos que es la sumatoria, ¿ya? De las diferencias al cuadrado, que ya nosotros sabemos cómo se saca. Entonces simplemente sustituimos. Ahí tendríamos los 4 valores de esa sumatoria y la suma de ellas me da en 2361.74. Una vez he encontrado la suma de los cuadrados de tratamiento y de error, voy a la siguiente parte, que son los cuadrados medios. Entonces, en estos cuadrados medios voy a agarrar la suma de los cuadrados de tratamiento y los divido entre el total de las poblaciones menos 1. En este caso son 4. Menos 1, 3 y se divide. Y el caso del cuadrado medio del error, de la misma forma, agarramos la suma de los cuadrados del error y los dividimos entre los grados de libertad, ¿verdad? Que en este caso sería 8 más 8 más 8 más 8 menos 4. Y ahí tendríamos la respuesta de estas dos divisiones. Luego nos vamos a la fórmula. Simplemente dividimos lo anteriormente encontrado y mi respuesta final es un valor F de la fórmula de 4.2214. Con todo esto ya puedo encontrar la parte donde voy a aceptar o rechazar. Entonces, la condición ya sabemos que es el valor F de la fórmula tiene que ser mayor o igual al valor F de la tabla. Nuestro dato sería entonces 4.2214 es mayor o igual a 2.947.
¿Se cumple o no se cumple? Se cumple. Por ende, al final mi respuesta sería, se rechaza la hipótesis nula.